Ramón González Ferriz. ¿Ferriz o Ferriz? Es Ferriz, pero casi me enternece que digas Ferriz. Llevas una década haciéndolo. Sí, o sea, ¿para qué cambiar ahora? Tampoco... ¿no? Se meten mucho conmigo, Ramón, porque digo mal cosas como comparavist. O sea, Jorge se pone muy nervioso cuando utilizo mal términos en inglés. En realidad, se pone más nervioso Vidatsi. Yo te baiteo un poco. Pero por decirlo también con una palabra en inglés que ahora está muy de moda, a mí me parece muy refrescante. Oye, pero una pregunta, ¿no creéis que debería ser una posibilidad, ya que estamos en un mundo muy punky y muy trapero, muy de que no hay unas normas aristocráticas, que haya tal fijación con colocar las H's y las S's y las L's correctas en los nombres? Tío, ¿por qué no decir Nietzsche? Pero N-I-C-H, Bueno, ya está. Se hacía antes. Se O sea, españoliza y ya está. españoleemos los nombres. O sea, quiero decir, Shakespeare y a tomar por culo, ya está. Y no tienes que andar pensando... Mira, esta semana estaba viendo... Weber, que nunca sé si son dos Bs o una, porque hay uno que es piloto y el otro es... Esta semana estaba viendo otra vez Un hombre para la eternidad, la peli sobre la vida de Tomás Moro. ¿Tomás Moro? ¿Cómo que Tomás Moro? Pues Tomás Moro, ya está. Adelante. María Estuardo. Oye, qué buena es Wolf Hall. ¿La has visto? Sí, me la recomendó Pedro y me pareció maravillosa. Es lentita, o sea, tienes que entrar el primer episodio porque es lentita y cuesta un poco cogerlo, pero luego sí es muy bueno. Sobre todo, perdona, comparado con aquella payasada que hicieron de los Tudor. No, era eso como no. Juego de Tronos, pero con excusa histórica. Yo es que tengo una cierta... O sea, las series estas de época de corte que se han puesto súper de moda, siento un cierto rechazo hacia la mayor parte de ellos. Y cuando Pedro me recomendó Wolf Hall, me dijo, oye, míratela porque además la historia está bien trabada y luego el actor es extraordinario, que es el mismo que hace el del Puente de los Espías, que nunca me Mark acuerdo. Rylance, que trabaja mucho ahora con Spielberg, sale en Ready Player One y sale también en Dunkerque. Oye, este inicio era lo que habíamos pactado para un poco abrumar a Ramón con unas ciertas citas cultistas, así como para quedar un poco por encima. Y ahora ya hablamos de... Y ahora ya hablamos de tu libro. Oye, Ramón, tu libro se llama Los 90. Si quieres, a partir de ahora sí. Con la editorial pensamos que era mejor a la trampa del optimismo, como los años 90 explican el mundo actual. Pero ahora veo que cometimos un inmenso error. Porque los 90 además te podían traer gente incluso confundida, pensando así como un poco en plan que fuera un rollo sobre música y... Hay algo de música, hay algo de... ¿Drogas de diseño? No. ¿Por qué? Cuento la historia de nuestra vida. No sé si de la tuya, pero la de Jorge y de la mía sí. No, hablo de cómo la burbuja inmobiliaria ayudó a expandir la música indie en España. Ah, pues de eso hablamos con Lenore el otro día. Sí, claro, Víctor tiene que ver con esto. Hay un libro de Nando Cruz que he utilizado como fuente para toda esta parte donde se cuenta muy bien cómo la burbuja inmobiliaria de la segunda mitad de los años 90, sobre todo en el Levante, contribuyó a que hubiera muchos festivales indie, y cuando la música indie en realidad, con una salvedad y media, que en el fondo los más indies despreciábamos, nadie vendió un disco jamás, ¿no? Los Planetas, lo digo de memoria, pero creo que vendieron en toda su carrera, han vendido 250.000 ejemplares. ¿Cómo se explica eso, tío? Y esos 250.000 ejemplares, como 100.000 se los han vendido a un núcleo muy pequeño de gente. Claro. Los únicos que vendieron en esa época fueron Dover, ¿no? Que fueron los que vendieron, creo que fueron 750.000, 800.000 discos con Devil Came to Be. Todo lo demás del indie las cifras son impresionantes, ¿no? Las he mirado y, por ejemplo, si os acordáis del famoso Chup Chup de Australian Blonde, Australian Blonde, te iba a decir. Season Sound.
el Shishon Sound, que además les acusaron de ser unos vendidos porque utilizaron la canción en un anuncio de En un Pepsi anuncio, sí. y en la película de historias del Cronen, que al mundo indie le pareció una traición absoluta, y vendieron 20.000 ejemplares, que es nada, ¿no? Claro, pero ¿cómo es posible que la hegemonía del indie, que esto lo hablamos con Lenore, es la teoría la tesis que tiene, es que esto viene fundamentalmente a través de un grupito editorial asociado a Barcelona, donde de alguna manera lo que acaban prescribiendo es la música no tanto como disfrute, no tanto como bailable, no tanto como consumo popular, no tanto como lo que a través de la Rock de Luz, a través de determinadas publicaciones y determinados espacios de prescripción. Y entonces el indie es como una música de postureo, o sea, esencialmente de postureo. Y eso choca constantemente con lo popular. Y hay una disociación total. Yo a Víctor le tengo mucho respeto y sabe más de música de lo que yo pueda saber, pero es que yo creo que el pop es postureo. Es decir, el pop es esencialmente música de gente joven hablando de follar, hacerte rico, marginalmente con temática política, pero yo creo que eso es algo súper marginal en la historia del rock y que ha tendido a ser eso, ¿no? Sí, es cierto que hay sesgos de clase evidentes. Quien ha hecho rock en general no ha sido la clase obrera, ha sido la clase media. Yo creo que por mucho que lo hayan intentado, no es una música particularmente comprometida políticamente. Yo creo que el indie es como toda la demás música pop, pero con una particular falta de éxito comercial, que además es un hecho español, porque en Estados Unidos o en Reino Unido el indie estadounidense o el Britpop sí que tienen un enorme éxito comercial, Claro, pero colosal, es pero en que España no. fíjate, en los 90, sí, en los 90 sí que estaba sucediendo algo en los márgenes, Sí, sí. que era, por ejemplo, la ruta del bacalao o la irrupción brutal de la música electrónica. Es Es, decir, es gracioso porque es muy poco, la muestra es muy pequeña, como decimos los listos ahora, pero cuando hice una playlist del libro, estaba tan aburrido con estos 3 meses de espera, mucha gente, hice una playlist en Spotify de música de los 90 y mucha gente me decía, pero ¿cómo pones a Alejandro Sanz, a Mónica Naranjo o a La Oreja de Bangkok? corazón Decía, partido. es que eran los que vendían de verdad. O sea, nosotros estábamos con nuestras cosas. Me acuerdo que tenía uno de los múltiples trabajos absurdos que tuve a mitad de los 90 fue camarero en un Vips. Y claro, todos los chavales que trabajaban entonces en el Vips, porque entonces no había inmigrantes trabajando. Los inmigrantes estaban en la cocina, pero en la sala no había. Éramos españoles. Y generalmente eran españoles de clase trabajadora. Yo estaba ahí haciendo el vago porque había dejado de estudiar, pero bueno, digamos que tenía el horizonte de seguir estudiando, pero el resto de chavales eran de clase trabajadora. Y me acuerdo que había uno que de vez en cuando me llevaba en coche y llevaba siempre a Mónica Naranjo. Sí, sí. Y yo, mi prestigio, digamos, entre mi grupo social cayó mucho a raíz de esta playlist porque dije, bueno, es que además, es que los discos de Alejandro Sanz de los 90, alguno es buenísimo. Muy bueno. Y lo creo de verdad, ¿eh? Hombre, quiero decir, yo ya tengo 40 años. A mí ya, o sea, me tira de los cojones decir que Alejandro Sanz tiene discos muy buenos. Sí, yo creo que el disco a mí, y si fuera ella, me parece una canción absolutamente memorable. Oye, esto está siendo un abrirse los corazones. Lo Oye, digo sin ninguna ¿en qué ironía. año empiezan los 90? Bueno, la tesis del libro, y no es particularmente original, en los años 90 empiezan con la caída del muro el 9 de noviembre de 1989. El muro ¿Estabas no tú cae... cuando cae el muro? ¿Perdón? ¿De dónde estabas tú cuando cae el muro? Yo tenía 12 años y mi memoria me dice Tenía 12, recién que, nacido. que vi en informe semanal que caía el muro, pero sospecho que mi memoria me engaña. Yo algo parecido, sí. Hay unas imágenes que las podéis buscar fácil en YouTube de Ana María Artal, de Rosa María Artal, perdón, que era corresponsal en esa época en Berlín, y es muy emocionante porque ella va a grabar una cosa que estaba pasando efectivamente, que es que se notaba que pasaba algo raro en el muro, en algunas de las puertas del muro en Berlín Oriental, y de repente el muro nunca se cayó, pero se abren las puertas. Y ella está ahí y lo retransmite sin acabar de entender lo que pasa. Y mi memoria me dice que yo vi aquello en directo, pero me parece dudoso. Es decir, no estoy seguro.
Y vosotros, Am, y no, más allá de la reconstrucción del momento específico, ¿tenéis asociado a esos años? Porque en mi casa era visto como algo triste. Ya, porque tu padre era comunista, pero en mi casa éramos gente de orden. claro, en mi casa éramos normales también. Pero quiero decir, os pregunto, ¿la gente normal tenía emociones respecto del muro? ¿O era No, otra de esas? ¿O es otra? Porque el 11S era otra cosa. Y fue otra el, cosa. el 11S es donde acaba la década de los 90 en el libro. Sí, por hablar de Un los dos. poquito más allá, con la Ya, salida del euro en el 2002, pero yo vamos, creo por ahí. recordar, aunque como dice Ramón, igual es inventado, pero creo recordar que estaba con mi abuelo materno viendo la tele. Mis padres no sé dónde estaban. Yo sí Y creo, mi es abuelo lo decir, estaba viendo como si estuviera viendo pues un Elche Las Palmas. Sin embargo, yo y mis padres sí que tenían, sobre todo mi padre, tenía la sensación de que el yo, año siguiente yo, fue también. yo creo, Pedro, que sí fue. Es que la Guerra Fría fue algo mucho más dominante mentalmente de lo que nuestra generación recuerda. A todos los niveles, quiero decir, el cine, la literatura, Claro, claro, las claro. novelas de Le Carré, Todo, todo. El fin de la Guerra Fría, o sea, después podemos discutir con Fukuyama, y también lo hablo en el libro, si era el fin de la historia, pero el fin de la Guerra Fría por sí mismo, la Guerra Fría modeló las vidas de todo Dios durante 40 años, pero hasta límites que a nosotros nos cuesta entender. piensa que la generación de nuestros padres, el tuyo Pedro era un poco mayor, pero el de Ramón y los míos, una persona que las primeras, digamos, noticias del mundo que recibe, pues pueden ser la visita de Eisenhower Sí, en eso es. España, luego la crisis de los misiles, la carrera espacial, o sea, que dices que todo tu mundo, Cuba, todo tu mundo está modelado por la Guerra Fría. Claro. Sí, Yo fijaros que sí que recuerdo algo más, la caída de la Unión Soviética. claro, O eso es sea, 2 años después, es 91. ahí sí que yo tengo ya percepción. Pero la caída de la Unión Soviética es un acontecimiento ya casi bufo. O sea, cuando le dan el golpe de Estado los generales y no saben qué hacer, y entonces se emborrachan Yeltsin. y trabajan. Pero eso, Jorge, también es curioso, porque tú recuerdas la caída del muro, lo que tu memoria te dice que viste, la solemnidad que tú le atribuyes, pero luego te pones a ver la intrahistoria y la caída del muro se parece mucho más al comunismo. Es decir, fue esencialmente una chapuza colosal. Empezar cae porque se equivocan unos señores. Porque se equivoca en una rueda de prensa, la noticia estaba embargada, pero el tipo estaba cansado, leyó diciendo que ya se podía cruzar la frontera, en realidad no se podía hasta el día siguiente. Cuando empieza a llegar gente a las puertas del muro en Berlín, los policías llaman a la Stasi y le preguntan al ministro, oye, ¿qué hacemos? El ministro les dice, no lo sé, llama al secretario del partido, pero está reunido. Entonces los policías no saben qué hacer y llega un momento que al final es nosotros que hablamos de estas cosas, de la gran historia al final, la decisión es de un militar que dice, ¿mato a mis ciudadanos o no los mato? En Tiananmen 3 meses antes decidieron matarles. Eso fue junio Y ahí siguen, y ¿eh? ahí siguen, que es otro de los temas del libro, ¿no? Cómo nos equivocamos con China. Los alemanes, pilló algunas declaraciones de periódicos de la época, algún tipo que estaba al mando de las puertas en Berlín Este, dijeron, no disparamos. O sea, no podemos, si el ministerio no responde, el secretario del partido no responde, abrimos las puertas. Es verdad que las abren humillando a la gente que cruza, les ponen un sello conforme no pueden volver. Y al final se dan cuenta de que aquello es una avalancha y deciden abrir, y la gente que sale, que son decenas de miles, son recibidos que es gracioso cómo cambian las cosas, ¿no? Con champán alemán y Marlboro en el lado occidental. Oye, si hubiera caído de una manera más ordenada y menos espectacular, ¿hubiéramos visto otro tipo de integración o otro tipo de... Bueno, ya sé que debe ser un contrafáctico y que es absurdo hacer estas... Pero ¿no creéis que hay algo bastante espectacular en que el final de un régimen sea de esa manera? Porque el franquismo no acabó así. Mira, esa es de las cosas que de nuevo hablo en el libro, pero apoyándome en gente que sabe más, como Tony Judt o como Iván Krastev. Yo creo que en Occidente no acabamos de entender qué quería la gente que derribó el comunismo. ¿Por qué cayó? Más o menos lo sabemos, porque era de una ineficacia colosal, y aunque es verdad que en los últimos tiempos no era de una crueldad estalinista, porque no lo era un método absolutamente ineficiente, cruel, arbitrario. ¿Por qué cayó entonces?
Tony Judt dice el efecto dominó. Es decir, el relato marxista era que el socialismo no solo se iba a imponer, sino que iba a crecer. Cuando veías que no era una inevitabilidad histórica, era casi inevitable que cayera. ¿Por qué en el 89 y no en el 83 o en el 92? Tampoco lo sabemos. Estaban endeudados hasta el cuello. Básicamente, en el tema de la URSS, en los 80 se hace insostenible por la deuda y porque hay un momento en que el petróleo baja y es curioso porque la URSS, Rusia, fundamentalmente está operando básicamente como una tiranía petrolera, o sea, en los 80. Entonces, bueno, Reagan les da un préstamo gigante para comprar claro, años antes. Y al final todo se reduce a que cae el petróleo y ya la cosa no da para más. Y la humillación última del comunismo es que Alemania del Este medio va sobreviviendo gracias a créditos de Alemania Occidental y Rusia también depende de los préstamos. Ahora, lo que sí no sabemos es qué quería la gente que quería acabar con el comunismo. Es decir, yo creo que ahí hubo un relato, y ya sabéis que no soy muy amante de los relatos antineoliberales, pero sí creo que muchas veces pensamos, bueno, esta gente quería abrazar el capitalismo, ¿no? Quería abrazar el relato del capitalismo de Thatcher, de Reagan, de la libertad, del consumo. Había una parte de la gente que hace caer el comunismo que quería eso, pero yo tiendo a pensar que no es eso. O sea, no es un amor al capitalismo lo que hace caer el comunismo. Es una suma, yo diría, de las humillaciones de la Europa central que quiere recuperar la independencia respecto a Rusia y que cree que eso pasa por volver al lugar que le corresponde en Europa, que en ese momento además se está configurando como una comunidad europea de libertades y estado del bienestar. Esto lo pongo en el libro también, hay gente que cuando cae el muro y se dan cuenta de lo mal que van las cosas después, dicen, no, nosotros no estábamos pensando en acabar con los alquileres a precio reducido y con los trabajos asegurados. Nosotros queríamos eso y además la libertad. Y además tener motores en vez de Trabant. Claro. Creo que lo que nos contamos a nosotros mismos de que esta gente derribó el comunismo por amor al capitalismo, bueno, por amor a la libertad probablemente, pero a ver, en esta conversación hay algún amor al capitalismo así en abstracto. O sea, para mí no es el capitalismo para mí es un garante de último recurso. O sea, no me entusiasma, pero lo demás me gusta menos. Sí. Es porque es mejor que las alternativas, ¿no? O sea... Sí. Entusiasmo ninguno. Esta gente que está fascinada con el mercado, el mercado no me gusta mucho, pero entre el Carrefour y digamos, y el colmado, ¿no? El economato. Y la escasez del racionamiento, pues prefiero el Carrefour. Oye, no, pero a ver, porque yo sí que tenía una pregunta sobre, antes de llegar a escribirlo, sí. Y ya que hemos marcado que los 90 es el inicio el 89 con el derrumbe del libro y luego el 11S es el final, en tu obra, yo creo que a una persona que ya tiene 2 libros ya se le puede decir que tiene una obra o no. Bueno. Sí, puedes decirlo. Claro, en el libro que tienes del 68, de mayo del 68, salta hasta los 90. ¿No es un espacio excesivamente ancho o llegas con un pie desde este hasta allí? Hasta donde lo dejas el del 68. No, yo creo que los 90 había 3 razones por las que escribir el libro. La primera es que creo de verdad que es una década desatendida. Toda la gente de izquierdas que habla del neoliberalismo está obsesionada con Reagan y Thatcher y la llegada del neoliberalismo después de los años 70. Y creo que los años 90 están muy desatendidos en términos de investigación. Un purista te diría que lo de neoliberales es un concepto que hay que coger un poco con pinzas. ¿Qué es neoliberal? Sí. No, pues, yo creo que puedes defender la idea de neoliberalismo. O sea, a mí me vas a tener que vender una cantidad de gramos de marihuana para convencerme, salvaje, pero puedes llegar a convencerme de que existe el neoliberalismo. Pero en todo caso, los 90 no están dominados, digamos, por la ortodoxia de Thatcher y de Reagan, sino por algo
yo creo que mejor, pero podemos discutirlo, que es mucho más sutil. Lo segundo por lo que salté a los 90 es por una cosa que creo que es como que nos pasa a todos. Es decir, hostia, no entendí nada de lo que pasó mientras yo era joven. Sí. O sea, me suena Maastricht, me suena la Expo, me suena la creación del euro, me suena el cambio del PSOE al PP, me suena la tercera vía, ya me suena un poco más. Utilizo todo el rato Internet y sé que nació en los 90, pero no me acuerdo muy bien de cómo fue. Entonces, sí había algo de querer reconstruir la década en la que yo era joven. Y después hay otra cosa, que es la tesis fuerte del libro, que es lo que se puede discutir eternamente, que es que yo creo que a nuestra generación que fuimos jóvenes en los 90, muchas decisiones tomadas en los 90 han tenido un efecto brutal en nuestra vida. La crisis del euro del 2010 la estás resolviendo con lo que estableces en Maastricht en el 91. La crisis de Lehman Brothers de 2008 se produce en buena medida por unos productos financieros que se inventan en el 95. La crisis inmobiliaria española nos estalla a nuestra generación por las medidas políticas tomadas a partir del 95-96, que son las que generan la burbuja. Entonces, pensé, joder, es que muchas de las decisiones de los 90, incluso tomadas por gente que en principio me cae muy bien, como los europeístas y los padres del euro y los alemanes en general, es que hemos pagado muchas consecuencias como bombas, estas bombas que explotan mucho después. De efecto retardado. De efecto retardado de decisiones de los 90, ¿no? Incluso ahora, con la pandemia, parece que vamos a decidir no seguir utilizando las normas de Maastricht, que son del 91, para regirnos, ¿no? Entonces yo creo que fueron estas tres cosas. Una, digamos, un poco oportunista, la gente no le hace caso a los 90 y son muy importantes. La segunda, puramente biográfica. Y la tercera, decir, es que las cosas que nos están pasando, que nos definen los tíos que tenemos, no sé, entre 35 y 45, es que se decidieron en los 90. Y luego, cuando las generaciones como la de Ramón y la mía empiezan a tener ya una edad, pues entonces nos ponemos pesadísimos con la nostalgia y con hacernos preguntas y si hubiera hecho otra cosa y si hubiera hecho tal. Yo fíjate que hay una cosa sobre los libros de los 90. ¿Os acordáis de No Logo? Sí. Claro, en los 90, si yo, vamos, corregirme. El movimiento del 0,7%. Claro, es que era toda aquella dinámica de protesta que era un poco... eran para mí como dos paradigmas, ¿no? Bueno, el triunfo... Es que ha dicho Ramón, cosas que nos pasan ahora que vienen de los 90. Estamos sufriendo también un partido político que viene de ese entorno. Claro. Bueno, pero incluso, Jorge, te diría... Incluso, Jorge, por meternos con nuestra tradición, quiero decir, bueno, no sé si con nuestra, pero la mía, yo creo que la globalización ha dado más cosas buenas que malas. Pero de eso iba a comentar, que es el paradigma incontestable de la globalización. Claro, en los 90, si tú repasas ahora, que es otro de los temas principales del libro, es la teoría de la modernización, ¿no? Los países van aumentando de renta y en un momento dado, como sabemos los españoles, como saben los portugueses... Derivan en democracias. O sea, cuando tienes una clase media potente, eso se transforma en una democracia y... ¡santo súbito! Para siempre. Y eso, decían, va a pasar con China. No, había otra mejor. En tanto en cuanto haya comercio, se van a atenuar los conflictos. Pero eso es Montesquieu, ¿eh? Ahí te estás yendo a los... Claro, pero entonces, si globalizamos el comercio y hay unas normas de la OMC globales para todo el mundo, se pacificarán las costumbres, porque sí que ya sabéis que donde hay comercio las costumbres son dulces. Eso en los 90 y releyendo libros de esos... releyendo la época, incluso a Martin Wolf, que es un periodista económico que yo admiro mucho y que luego se retractó, te dabas cuenta de esa ingenuidad, una mezcla de arrogancia y de ingenuidad, ¿no? Pero tío, que nosotros decíamos estas cosas y hoy, mientras estamos grabando esta conversación, están quemando
ciudades enteras en Estados Unidos y la policía sigue reprimiendo. O sea, hay una vocación en los 90, y os lo digo quizás es mi mayor enmienda, a la idea de que se puede suprimir el conflicto. Bueno, yo no sé si tanto como suprimirlo, pero sí hay un optimismo de verdad de que hemos conseguido los cauces para negociar esos conflictos de manera pacífica. Acabo de describir mi idea del liberalismo. Cauces para negociar de manera pacífica el conflicto. Entonces hay un convencimiento de que caído el comunismo después de la caída del muro, eso está ahí, ¿no? Martin Wolf, insisto, periodista del Financial Times, probablemente el periodista más respetado de economía del mundo, te está diciendo, no, es que vamos a democratizar los países. Es decir, si tú quieres fabricar coches para Ford, tienes que responder a unos determinados... hay uno que hace la teoría famosa de la cadena logística de Dell. Dice, nunca ha habido y nunca va a haber una guerra entre dos países cuya producción fabril intervenga en la cadena logística de los ordenadores Dell. Esta es una elaboración de una teoría anterior, mucho más popular, que se llama la teoría de los arcos dorados, que es nunca va a haber una guerra entre dos países que tengan McDonald's. Claro. Entonces, esas cosas, es que, bueno, eran mágicas. Es verdad, no ha habido guerras, eso es cierto. No ha habido guerras. Claro. No ha habido guerras, eso es cierto. Pero había una convicción absoluta de que, oye, si tú quieres poner una fábrica para construir ordenadores Dell, pues va a venir un señor de Pricewaterhouse, te va a decir, usted no puede tratar así a los trabajadores, usted tiene que permitir los sindicatos y usted tiene que tener unos estándares de sanidad y de seguridad en su empresa, y así democratizaremos el mundo. Por cierto, yo me emocionaba con esas cosas, y cuando en Barcelona había manifestaciones antiglobalización me descojonaba de ellos. Ellos tampoco tenían razón. Ahora. Ellos tampoco tenían razón. Ahora nos están vendiendo la burra de que ellos tenían razón. Es mentira. Tampoco tienen razón. No, pero una cosa, en este paradigma hegemónico de la globalización y de los valores liberales, era precisamente eso que acabas de explicar tú, es que lo liberal tenía una respuesta para el mundo. Es decir, una respuesta satisfactoria que explicaba y que además te ponía delante de los ojos una visión de progreso. No sé si me explico. Si tú lees el libro de Anthony Giddens... ¿Sí? Sigue. No, la duda que yo te quería trasladar es, ¿lo que está pasando ahora no es un poco una respuesta a la supresión hegemónica, por ejemplo, de los valores o de las ideas conservadoras, que quedan absolutamente arrumbadas y apartadas por la historia? Ese es un debate... Mira, Anthony Giddens, antes de escribir el libro famoso La Tercera Vía, que sale en el 98, escribe uno que no se hace nada famoso, diciendo la izquierda debe asumir valores conservadores. ¿No? Dice, la derecha es la que se ha vuelto revolucionaria, la derecha es la que quiere cambiarlo todo, los neoliberales quieren arrasar con todo, con las tradiciones, con las costumbres, con las creencias. Tenemos que empezar a asumir los valores conservadores, y es meritorio, lo dice en el 94, creo recordar, empezando por el ecologismo, que es uno de los valores conservadores que debemos asumir. Cuando él publica en el 98 La Tercera Vía, es un libro un poco... O sea, estoy de acuerdo con todo y al mismo tiempo es un libro un poco tonto. ¿No? Si las dos cosas no son incompatibles. Estamos en 2020, macho. O sea, no sé cómo decirlo. Lo que él a mí me suenan cosas tontas que yo decía hace 3 años. Lo que él dice, lo que dice un paper que se hace famoso, que publican Gerhard Schroeder y Tony Blair, dicen, mirad chicos, si queréis seguimos discutiendo de política, pero es que hemos encontrado la fórmula. Esto no es izquierda y derecha, esto es tecnocracia, valores morales progresistas, libre mercado y estado del bienestar donde funcione. Y lo hablan como esta gente que sale en los anuncios de Colón, que si se ponen bata blanca parece que son doctores. Lo hablan desde un convencimiento absoluto
de que es que si queréis podemos discutir hasta quedarnos afónicos, pero es que tenemos la fórmula. Si no la aplicamos, somos idiotas. Bueno, Sabemos lo que hay que hacer. Eso es la tesis 11 sobre Feuerbach. Porque en el caso de Marx, se refería a la filosofía de Hegel y a la economía clásica ricardiana. Pero aquí lo tomábamos, que era pues, la ideología del progreso y el estado de bienestar, bueno, socialdemocracia con el mercado y estado de bienestar. Sí, y entonces este libro, o sea, eso no le importa a nadie, pero quiero decir que he escrito contra las cosas que creo, que yo soy un gilipollas de la tercera vía todavía, que no he salido de ahí. No, pero si lo que digo es, oye, habiendo probado y siendo hegemónico esto, y como dices tú, siendo una fórmula exitosa, el terreno ha acabado rodeando esa tercera vía, es decir, y se ha vuelto un esquema pues de izquierda a derecha, donde se vuelve otra vez a hablar de política. O sea, que la política, como la vida en Parque Jurásico, se abre camino, parece. Sí, pero yo creo que eso y ese sí es el tema. El tono del libro no es cabreado ni remotamente, pero bueno, fueron arrogantes. Tal vez tuvieran razón. Y yo con el redatado de Maastricht o con la tercera vía puedo estar de acuerdo, y con la globalización, pero el grado de confianza en su propia ideología que mostraron, el grado de creencia absoluta de que habíamos dado con la tecla, y la creencia de que habíamos dado con la tecla porque el comunismo había fracasado. Entonces ya no, y ahí entra Fukuyama, al que yo respeto mucho, y El fin de la historia es un buen libro, pero tiene algo de esta arrogancia, es decir, es que dejémonos de inventos, ya hemos encontrado la fórmula, le podemos poner un matiz conservador, un matiz progresista, pero ya está, ya sabemos lo que funciona. Pero, ojo, yo te hago un pequeño matiz. Yo sigo encontrando elementos sustancialmente ciertos en el fin de la historia. Es decir, una de las premisas básicas del fin de la historia es, oye, y lo que venga adoptará la formulación democrática. Y cuando vemos a Putin o a un ruler autoritario o a un estilo de caudillismo, es verdad que muchos de ellos utilizan el paradigma democrático, la imagen democrática, hasta Maduro en Venezuela utiliza la imagen democrática. Porque de alguna manera es el estándar hacia el que te tienes que validar. Otra cosa es que luego la calidad de eso sea absolutamente inexistente. Pero yo Sí, pero yo creo que Fukuyama lo que hace es infravalorar, y lo hace con franqueza. Dice, yo no estoy diciendo que el nacionalismo y la religión serán elementos irrelevantes. Él reconoce, no serán irrelevantes, pero el liberalismo podrá con ellos. Y al final dice, el Islam es que no es un modelo exportable, es que al final la Guerra Fría ha sido dos modelos que se pretendían exportar, ¿no? Los comunistas querían que los capitalistas nos hiciéramos comunistas y viceversa. El islamismo radical no puede convertir a nadie. Eran dos modelos de la modernidad. Mientras que el Islam, de la ilustración incluso. Mientras que el Islam es una cosa que es de otra naturaleza. Entonces, lo que yo veo en esa gente, no pretendo desautorizarlos, es casi una advertencia a nosotros mismos. No nos tomemos nuestras ideologías demasiado en serio, porque incluso las que vertebraron los 90, que son las que yo suscribo, pecaron de una ibris, de una arrogancia intelectual que vemos cómo acabó. Así asimilable a los planetas. Sí. O sea, claro. Bueno, pero los planetas... es muy gracioso que los planetas creían que estaban revolucionando la industria discográfica. Sí. El grado en que se tomaban a sí mismo también era... En serio, es que la gente se tomaba muy en serio. Claro, sí. Oye, ¿y si acaban los 90 en el 2001 con el ataque de las...? No, lo alargo un poquito más. Yo creo que hay un último elemento de esperanza que es la salida del euro en enero del 2002. Vale, ¿y por qué crees que hay un cambio político a partir de ese momento? No, yo lo que creo, el euro, si tú miras Maastricht, o sea, si tú miras caída del muro, reunificación de Alemania, Maastricht, formación del euro, el euro electrónico en el 98 y el euro de papel, Fukuyama lo dice más tarde. Dice, si para mí la idea del fin de la historia es la Unión Europea, no Estados Unidos. La idea de
una cosa postnacional, postsoberana, esencialmente pacifista. Y, No, es y que el proceso de los 90... él recoge la idea de Kojève. Y Kojève fue uno de los funcionarios, aunque no era francés de nacimiento, pero fue uno de los altos funcionarios franceses que configuran el mercado común. Claro. Y viene de la tradición de la filosofía de Hegel. Y entonces es una idea de estirpe hegeliana y marxista también, el fin de la historia. Claro. Plantea Marx otra vez en esa tesis 11, es un fin de la historia. Es decir, no, es que ahora hasta ahora hemos padecido la historia y a partir de ahora lo vamos a hacer. Eso es, somos posthistóricos. La Unión Europea de Maastricht es el gran proyecto posthistórico, ¿no? Es decir, Pero es que es la hostia tratar de... O sea, creer que tú cierras la historia. Pero es que no, por volver al principio de la conversación, es que no vemos lo que fue en Europa, que cayera el muro y que se reunificara Alemania. Es que Margaret Thatcher se reunifica Alemania y dicen, hemos ganado 2 veces a la Alemania para que ahora vuelvan estos. Es que los 90 son el principio del Brexit. Maastricht es el principio del Brexit. Entonces, si te lees el Tratado de Maastricht, te da una apoplejía. Pero si te lees mi resumen, ves que hay una confianza absoluta de que podemos hacer esto, podemos sacarlo adelante, todos desde España hasta Baviera, Grecia. podemos tener las mismas reglas económicas. Lo ves ahora y se te abren las carnes, ¿no? De decir, insisto, sabéis que soy muy europeísta y muy a favor de todo, pero que la convicción absoluta... ¿Estás diciendo que hay fallos en el diseño europeo y en la moneda común? El diseño de la moneda común es fascinante. Lo ves en Maastricht, lo ves... Primero, los primeros que se follan las reglas de Maastricht son Alemania y Francia. Son los primeros que tienen déficits. Pero lo ves y dices, es que tienen las virtudes de los peores reglamentos posibles, que son extremadamente rígidos y todo el mundo se los salta. O sea, coño, al menos que los reglamentos mantengan la ficción de que se cumplen o de que... Oye, y entonces ahora, fíjate, por contraponer un poco nuestro yo de los 90, optimista, capaz de ver que el euro iba a ser una carretera de único sentido, ¿no? Y la unión política de la Unión Europea. La unión política, el ciudadano se disolverá en la cosmópolis, ¿no? Todos haremos formación Erasmus y se disolverán y cantaremos Imagine con cada... Yo sí que hay gotas que me llamaron la atención de esa ciudadanía europea, llamémosla así. Por ejemplo, con los atentados de la década del 2001, los atentados de Londres, luego los sucesivos que hubo también en España, en Francia y demás, ¿no? El Islam, el terrorismo islámico, acabó generando una cierta identidad colectiva en la cual los ciudadanos europeos, cuando alguien entraba con una ametralladora en el Bataclan, todos en Portugal, en Madrid, en Roma y tal, sentían ese atentado como algo propio, cuando sabemos que en los años 70 la gente ponía bombas en Londres o en Madrid y a nadie le importaba un guano en el resto de Europa, ¿no? La cuestión es que eso, yo creo que hoy está en franco retroceso porque la gente vuelve a tener una demanda fuerte de soberanía. No se sabe muy bien para qué. No sé si me estoy explicando. Sí, O sea, te explicas perfectamente. hay una necesidad que nosotros hemos ridiculizado porque somos hijos del paradigma de los 90 como una cuestión atrasada y muchas veces hemos jugado a la caricatura con ello y a decir, bueno, esto es lo viejuno, ¿no? Yo sigo siendo lo moderno. Y yo tengo la sensación de que no, de que hay otra cosa más reciente y más contemporánea que está por debajo de nosotros y que ya se está acercando a la eclosión definitiva y que es bastante transversal en casi todos los casi todos los países. Sí, sí. Esto lo dice Fukuyama también. Dice que al final de la historia pues llegará el gran aburrimiento y la gente que siga buscando el timos, el reconocimiento, pues intentará hacer cosas. Sí, yo soy muy poco cabezón ideológicamente, es decir, soy muy adaptable ideológicamente. Solo hay una cosa en la que soy inflexible. El nacionalismo es una mierda. Uh-huh.
todo proyecto construido a partir del nacionalismo es una mierda. ¿Que debemos repensar la viabilidad de una estructura de soberanía como la de la Unión Europea construido con el optimismo de los 90? Ok, hablemoslo. Es decir, es posible que tenga sentido pensar si la Unión Europea es un proyecto que ha perdido calidad democrática. Cuando los rescates los diseña el Banco Central Europeo, hay algo chirría. Quiero decir, me parece evidente. Que incluso quienes formamos parte de, no sé si llamarlo élites, pero vaya, grupos de gente que pensamos en estas cosas, que hemos mirado por encima del hombro a determinadas clases y a determinadas maneras de pensar. Ok, nos hemos equivocado, está bien, reconozcámoslo, pensemos mejor sobre cómo hemos pensado sobre determinadas ocupaciones, determinadas formas de vida, determinadas creencias religiosas que nosotros no compartimos. Todo eso me parece bien. Lo que yo no estoy dispuesto a transigir es que el nacionalismo es una buena idea. Y además aquí lo hemos visto bien, quiero decir, hemos tenido el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, o parte del nacionalismo vasco y parte del nacionalismo catalán si queremos ser generosos. Sabemos lo que es. Claro, pero precisamente, tú sabes que precisamente por eso, porque hay gente que sabe lo que es, que hay gente que dice, no, es que hay un porcentaje, vamos a ir ya, hay un porcentaje de gente que dice, no, es que yo quiero tener mi nacionalismo español como tienen los catalanes el suyo, o como tienen los vascos el suyo, o los gallegos, ¿no? Voy a intentar ganarte por todos los medios posibles. No, por supuesto. No, si yo no estoy planteando que sea una cuestión de victorias totales o que lo que creo es que la hegemonía está rota. Es decir, ya no existe el gran proyecto hegemónico español de la desnacionalización como el sitio de llegada donde la pluralidad se expresaba en parte porque había una renuncia. No es que se expresase, es que había una parte del tablero que renunciaba a expresar un nacionalismo militante. Es decir, eso que no es específicamente español, sino que está pasando en Italia, en Francia, en los países de Visegrado. Es decir, esa reclamación de mayor identidad que yo no sé si está trabada también con un cierto retorno de los valores conservadores. Por eso te decía antes, oye, es que hay ecos. O sea, en donde tú te encuentras con que de repente hay una gente que no se le ha abierto en el espacio público un espacio en el que estar de manera cómoda y vuelven con fuerza y con ganas. Sí, Pedro, sí, yo estoy de acuerdo. A mí hay cosas que en España la bandera no me ofende, vivo en el barrio de Salamanca, que le den a la cacerola y que se manifiesten, no tengo nada que decir al respecto. Creo que mis emociones simétricas son que no voy a poner una bandera y que no me va a molestar que nadie la ponga. O sea, creo que las dos cosas. Pero yo insisto, esto incluso Isaiah Berlin, que sabéis que me importa mucho, sabía que no tenía claro dónde estaba la línea roja en el nacionalismo. Es que hay ciertas cosas que no podemos evitar, que están ahí, determinada emoción por la pertenencia a la comunidad o determinada emoción por determinados símbolos comunes, o por la lengua, o por la poesía, decía él, ahora buscaríamos otro equivalente, pero vamos. Sí, yo no sé tampoco dónde está la línea roja en la que el nacionalismo va más allá de lo que es deseable. Pero yo sí creo que a partir de esa línea roja, que no sé muy bien dónde está, es claramente indeseable. Sobre todo porque lo que estamos viendo ahora, y esto es como muy de manual, pero que es más evidente que nunca, es que cuando entras en una política polarizada alrededor del nacionalismo, la gente deja de rendir cuentas porque no tiene necesidad. Por supuesto. El gobierno español no tiene que rendir cuentas porque sabe que con esta polarización los que están con él, los que no están con él, no están con él, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, o si vosotros estáis ahí y os incomoda, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, puede hacer lo mismo. Entonces, si es que a mí el nacionalismo no me jode porque me jodan los toros y las sardanas, que, hombre, mucho no me gusta, pero tampoco me joden, es porque llevan a gobiernos irresponsables. Y es lo que ha hecho Pero tú, Ramón, ¿no crees que lo único que estamos viviendo
Vamos, yo más o menos lo tengo bastante afirmado en público y en privado. Yo creo que es una catalanización entendida como el proceso replicado, es decir, pero además esto que estás explicando tú, de la fijación de la identidad alrededor de la identidad de voto, y vamos a estar así 7 o 10 añitos, con nadie rindiendo cuentas, a nadie le importa si se ejecutan inversiones, si el presupuesto es A o B. Podemos seguir en el experimento maravilloso de seguir con los presupuestos de Montoro. Ole, firmo. O sea, no, sí, no, oye, podemos estar en este experimento 8 años con los presupuestos de Montoro y los gobiernos más de izquierdas de la historia. Pero lo cierto es que, por ejemplo, hay nuevas formulaciones, más allá de la característica española, hay nuevas formulaciones políticas. El sistema político italiano, por ejemplo, está iterando todo el rato. Salvini de repente se le rompe por la derecha y están los Fratelli. Luego tienes a Dugin. O sea, hay toda una nueva teoría alrededor de los nuevos autoritarios, de los países que son mixtos, es decir, que ya no son... Quiero decir, hay más allá de la particularidad de lo que está sucediendo en España alrededor de una cierta reclamación identitaria española, yo creo que es algo bastante transversal. O sea, quiero Sí, decir, a muchos países. Y que en un inicio hicimos rápido una lectura de, estos son los iliberales, son los malos, ¿no? O sea, hay algo en no, que... yo creo que malos son, Pedro. Pero malos ¿en qué sentido? Hombre, El Brexit es malo. el Brexit. A ver, Yo creo que hay un tema aquí que es una discusión bastante peleaguda, que es, por ejemplo, a mí llegó un momento en que me molestaba bastante este discurso en torno a las mentiras del Brexit. Sí, claro, que me habían mentido como cochinos. Lo mismo que mienten los nacionalistas catalanes, lo mismo que miente Pedro Sánchez o que miente mucha gente. ¿Es más inválida la elección del Brexit que elegir, que votar a Pedro Sánchez cuando ha prometido que no va a pactar con Podemos y que luego pacte? No sé, es que no lo sé, es que la democracia no se basa. No es un movimiento tan lineal desde lo que se dice hasta lo que se hace. La democracia es que tú expresas una opinión en un momento dado con una regla muy particular. Y a partir de ahí, pues jugamos. No sé. No. Estoy incómodo con esa idea de que y no es porque me gustan los referéndums, que ya sabéis que no, pero estoy bastante incómodo con esa idea de que, bueno, que aquí hay gente que está engañada y tal, y luego hay otra gente que está mucho menos engañada y que les damos lecciones. No sé, a mí eso me resulta incómodo a estas alturas del partido. sí, yo en eso estoy de acuerdo. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero para mí sí hay una línea, insisto, móvil, no fija, no roja, entre la defensa de las libertades liberales, que se basan en cosas tan cursis, pero creo que tan serias como igual dignidad de todos los que estamos viviendo en una sociedad, y unas ideas iliberales basadas en que los pertenecientes a la mayoría tienen una dignidad implícita superior a los que pertenecientes a la minoría. Y creo que eso lo estamos, en Cataluña lo hemos visto perfectamente, en Vox lo vemos perfectamente, no hablemos de casos más extremos como Hungría, como Polonia, o ya veremos lo que está pasando en Estados Unidos. Ya lo veremos. Había una corriente, lo mismo que existía esta corriente de los 90, de la tercera vía, del fin de la historia, de ese optimismo histórico, ¿no? Casi un neomarxismo en el sentido de que la historia caminaba hacia una dirección y que teníamos la clave. Pero a la vez seguía habiendo corrientes de pensamiento oscuro, ¿no? Por así decir. Y, por ejemplo, una que se populariza mucho en un momento determinado por circunstancias un poco extrañas o circunstancias que son que son puntuales, que es los neocon, por ejemplo, que tienen una visión más trágica. A la vez que participan también un poco del mito de la democracia, pero tienen una visión más trágica, ¿no? Más del conflicto. Y me acuerdo que ya, por ejemplo, a principios de los 2000 o mediados de los 2000 ya, por ejemplo, Robert Kagan publicó un libro que se llama El retorno de la historia, ¿no? El regreso de la historia, que donde él dice, oye, vuelven las naciones, vuelve la noción de soberanía, vienen los conflictos otra vez entre naciones, esto no se ha acabado, y esa corriente que existía, pues digamos que ha ido ganando fuerza tanto en lo intelectual como en los hechos mismos, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos de los países de Visegrado, hay una cosa que hace tiempo que
es una idea que me obsesiona, ¿no? O me interesa, por no ser tan dramático. Que es esta idea de que bajo estos procesos históricos que me parece que lo aplastan todo, como la globalización o como la integración europea, pues al final hay determinadas realidades, sin ponernos metafísicos ni ponernos hegelianos, hay determinadas realidades que acaban aflorando. Y los países del este de Europa pues tienen una historia y tienen unas particularidades. Entonces tú lo quieres meter en un molde de una democracia como en un momento determinado ha sido las repúblicas francesas o ha sido la unificación de Alemania y de repente te siguen por otro lado, porque no es eso. Sí, no es eso. Lo que pasa es que yo, al menos en mi cabeza, yo entiendo que a la política europea y española hay que hacerle modulaciones. Es evidente que hay que modularla, que muchas nociones llamémoslo así, élites liberales, no han o no hemos entendido determinadas cosas. Mi preocupación es por qué quieres cargarte la idea de dignidad universal y de libertad individual en este proceso de reversión o de transformación de las políticas. Mi preocupación no es que me suban 5 puntos del IRPF. Eso, digamos, en mi escala como preocupación está bastante baja. Hombre, si me suben al 80%, pues ya veremos. Pero en principio, mi preocupación no es una política muy de izquierdas que incrementa el gasto público y aumenta los impuestos. Mi preocupación es por qué para hacer esto tienes planes profundamente iliberales. Pero ¿y no crees que... No, pero, ¿y no detectas que hay algo ahí que por oposición a lo liberal, pues una derecha más social, más conservadora... Con eso no tengo problema. Claro, con eso no tengo problema. Pero fíjate cómo, o por ejemplo, la propia diversidad o pluralidad de las sociedades, que este es otro tema espinosísimo, ¿tienen las sociedades derecho a escoger cuál es su propia composición? No. No, pero digo, me refiero... Es que esto, o sea, si hablas, y en esto es lo que os digo que soy en las pocas cosas que soy tajante, ¿no? A mí, yo tengo un montón de sesgos conservadores, pero vaya, un montón. Pero si aceptas que que el pluralismo de las sociedades no es un capricho, sino que las sociedades modernas son plurales porque lo son, porque no pueden serlo de otra manera, y asumes que todos los individuos tenemos la misma dignidad, tú puedes ser todo lo conservador que seas, pero no te puedes follar la noción liberal de la libertad. Pero puedes decir en el espacio público que el matrimonio... Hombre, claro. Un segundo. Que el matrimonio homosexual te parece mal. Claro. O que estás en contra, o que no crees en el tema de la igualdad de género. Claro que puedes, solo faltaría, sí. Claro, pero y aquí es donde yo te digo ya. Lo que pasa es que tú sabes que lo que nos ha sucedido durante los últimos años es que ha habido una serie de valores o ideas que vamos a decir que se les han bajado mucho los decibelios. Y que esas identidades, yo creo que ahora, yo es a través de una conferencia de Baylor que me llevan allí a escucharle y el tío me dice, oye, bueno, nos dice, oye, no hay 50 millones de tontos y fascistas en Europa. Hay que entender qué es lo que está diciendo esta gente porque aquí hay algo que si tú les llamas tontos y fascistas, estás perdiendo capacidad para comprender lo que está pasando. Yo nunca les voy a llamar tontos y fascistas, pero sí les voy a decir que están equivocados. Sí, pero sabemos que quizá no los tres que estamos en esta conversación, pero que durante durante varios años se ha reducido mucho al espacio de decir, no, es que esto, y aún a día de hoy, estás en un podcast en el que hay gente que ya dice que somos nazis. No sé si me explico. O sea, es que esto va a una velocidad que si parpadeas te lo pierdes. Entonces, volviendo a lo concreto, para mí esa reclamación de más nación tiene todo el sentido del mundo. Es que al final, si a ti te están diciendo que hay unas corporaciones que tienen una capacidad para imprimir una determinada regulación, te dicen que hay unos procesos supranacionales que de alguna manera te reducen capacidad y autonomía, sea falso, cierto, tenga más componente de verdad o menos componente de verdad. Pero lo cierto es que todo induce al final a que la gente diga, oye, yo quiero ser protagonista de esto. Eso es
yo creo que tanto podemos pecar de arrogante élite liberal como podemos pecar de paternalismo podemita, ¿no? Estos pobres, claro, eligen esto porque No, la no, sociedad no, les no, empuja hacia no, eso. no, Pobres, no, ¿qué no, van a no, hacer? no. Pobres no, pobres no. Simplemente gente que dice, oye, pues mira, macho, Sí, el famoso eslogan, yo he visto la serie de HBO sobre el Brexit, Take Back Control. Es que al final hay algo de esto, hay una reclamación legítima en un mundo muy líquido y muy difuso, en el cual la sí, gente, los sí. ingleses dicen, oye, pues mira, yo definitivamente, o sea, es que voy a formularlo de una manera muy sencilla. ¿Es que acaso la Unión Europea a la que suscribieron su adhesión era la misma del año 2016? No tenía nada que ver, pero nada. Entonces, no sé cómo decirlo, yo me he dado cuenta en sucesivos procesos que hemos reducido la capacidad de interpretar porque al final Ah, estamos los buenos y los malos. Pedro, estás siendo un poco un maoísta que va a la fábrica de SEAT a explicarle maoísmo a los trabajadores, ¿eh? Vale, vale, de acuerdo. Ah, 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 igual las últimas crisis han inducido en mi cabeza un sesgo de clase que antes no tenía tanto en cuenta, he asumido ciertas cosas, pero que sigo pensando que hay cosas que están bien y que están mal y pienso que es mejor un sistema multipolar que un sistema bipolar. Sigo pensando que es mejor tener instituciones con controles y contrapoderes a no tenerlo. Es decir, Vale, pero yo, que sé por dónde vas y lo comparto, creo, en términos generales, creo que lo que Pedro estaba intentando plantear es esta mentalidad, digamos, un poco mesiánica del liberalismo, del socioliberalismo, del europeísmo, no ha unido otros fenómenos que son distintos, pero que también tienen algo que ver, ¿no? Como, por ejemplo, lo que pasa en las universidades, ¿no? Que se vuelven mucho menos plurales ideológicamente, que los prescriptores sociales son también muy poco plurales en general, porque pertenecen a unas élites muy determinadas, a unas profesiones muy determinadas, que suelen tener unos sesgos muy determinados, y que al final, si no hemos reducido un poco la pluralidad interna de las sociedades. bien, buena pregunta. Lo que pasa es que hay una cosa también, Jorge y Pedro, que me preocupa de la derecha, ¿no? Vaya, hay muchas. Y insisto porque soy consciente de mis sesgos conservadores, ¿no? Que es que una buena parte de la derecha defiende constantemente los mecanismos de mercado y la existencia de un equilibrio natural en los mercados, ¿no? Oye, si hay gente que gana poco, igual es porque aporta poco valor añadido. Si Amazon acaba con el mercado de las pequeñas empresas, pues igual es porque estas son poco eficientes respecto a Amazon. Y ve como la sociedad fruto de unos equilibrios que esencialmente funcionan y en las que los gobiernos no deben intervenir. Ese argumento lo entiendo. Pero ese argumento lo sostienen en todo, excepto en el mercado de las ideas. Tú tienes un mercado de ideas, que es un mercado con una cantidad de fallos de mercado que o sea, necesitaríamos comprar Zoom para poder grabar el podcast que necesitaríamos, pero tú tienes un mercado de ideas. Y este mercado de ideas, con mecanismos extremadamente sofisticados, va llegando a algunas, no conclusiones, porque nunca hay conclusiones, pero unos determinados caminos. Y ahora tenemos que el Banco Santander es feminista, que los anuncios de la Caixa salen negros, y que Iberdrola va al cambio climático. y que Iberdrola va a cambio climático. Hostia, esto es el mercado de las ideas funcionando. Esto es un libre intercambio, una toma de posiciones que crees que te va a beneficiar y aquí suelta el rollo Adam Smithiano que quieras. Entonces estos me están diciendo, no, el mercado para todo, pero el mercado para las ideas no. Yo me he reído de esto en la Revolución Divertida, cómo las grandes empresas acaban comprando ideas hippies. Es decir, que veo la parte ridícula, pero si creemos en el mercado... Pero es que también, claro, es que hay una derecha ya que tampoco te compra el mercado como ordenamiento social. Pero me quieres decir es la costura que está reventando ahora. El conservadurismo dice, no, orden espontáneo. Hay un orden espontáneo que es esencialmente religioso, familiar, que si se rompe todo el rato es por los estados. Ok, maybe, pero en el mercado de las ideas muchas veces están ganando ideas progres, no porque las financie Soros, no porque haya una conjura, sino porque son más eficientes en el mercado.
Sí, lo que pasa es que, a ver, sabéis lo de los distribuidores de segunda mano, ¿no? Es decir, aquí alguien te diría, existe en el mercado, te lo compro, ¿eh? Es decir, es más casi la reflexión que yo hago, es más, oye, cuando esta gente está rompiendo y descosiendo determinados consensos, lo que estamos asistiendo no es tanto a una nueva hegemonía, sino a la apertura en el mercado de las ideas de un radio que antes no estaba representado. O sea, yo no creo que esas ideas vayan a ser ni hegemónicas, ni mayoritarias, ni nada, pero sí van a representar un radio que antes no estaba representado en el mercado de las ideas, comprándote el paradigma del mercado de las ideas. Lo que ha hecho el mercado existente, del que formamos parte, cuando esa ruptura se ha producido, ha sido atacarlo con los cañones, y bueno, es legítimo en la competencia y demás. Y aquí es donde yo hago un cierto análisis y hago quizá una autocrítica hago una crítica a los de sensibilidades conservadoras que no se han preocupado nunca de tener esos distribuidores de segunda mano, es decir, no tienen mecanismos tan eficaces ni en medios de comunicación, ni en instituciones culturales, ni en instituciones académicas, y por lo tanto... Porque tenían durante 2000 años a las parroquias. La producción de cultura externalizada a... Gástate el dinero, monta periódicos, haz películas. O sea, que lo digo sin mala No, hostia, pero sí, es que quizá lo que tenemos, digo por salir un poco del rollo agonístico. No, quizá lo que hay que plantear es si es posible una derecha secular que actúe en la cultura desde el secularismo. O bien que la derecha reconozca que no es posible ser secular y vuelva a abrazar la religión. Exactamente. O sea, el hecho es, oye, si quieres imprimir una cultura y quieres imprimir a la cultura, tienes que hacer y tomar actos que van mucho más allá de confiar en que el mercado coloque sus cosas. Porque en el espectro contrario no va así. O sea, no sé si me explico. La izquierda tiene una vocación de ocupación legítima, ¿eh? Es que lo mío no es una crítica a la... Y después, Pedro, que hay una cosa, España, si tú quieres, es un país donde las fortunas en parte se hacen con el BOE. Estaremos de acuerdo. Totalmente. Sí, hay algo de eso. O sea, que puedes decir, el mercado de las ideas español está muy sesgado porque en los 90 Prisa es un imperio, porque a saber qué relación hay entre Prisa y los gobiernos socialistas. ABC podría haber montado ese imperio y debería haberlo hecho y por lo que fuera no lo hizo, pero en Estados Unidos los dos polos culturales más... No es verdad lo que estoy diciendo, pero vamos, entre Hollywood, la música pop y el New York Times y las revistas de calidad de izquierdas, tienes un hegemón colosal. La derecha es, excepto el Wall Street Journal, extremadamente minoritario. En Reino Unido no. Pero tiene la Fox. La Fox. En Reino Unido no. La derecha cultural es extremadamente potente. Es que acabas de explicar lo que para mí es un modelo cuando hay una visión conservadora sobre el mundo que se dedica a expandir su ser social y que por lo tanto produce. Y a mí, Pedro, hay una revista que es una revista que me fascina, que dirigió Boris Johnson, que se llama The Spectator. Es que es dolorosamente buena. O sea, el progre que yo llevo dentro llora. Diciendo, estos cabrones, ¿por qué venden tan bien su burra? Son cultos, sexys, tienen un morro que se lo pisan, son provocadores, pero te citan a Horacio. O sea, a mí la guerra cultural me toca mucho los cojones, porque creo que conduce esencialmente a la ineficiencia, ¿no? Hoy leía en The New Republic, una revista que era progresista pero inteligente y ahora solo es progresista, diciendo por qué necesitamos más polarización. No, diciendo, hay un libro de Ezra Klein que dice que estamos muy polarizados y que eso es malo, pero necesitamos más polarización hasta que los republicanos se den cuenta que estén equivocados y se vuelvan razonables. Suena un plan sin fisuras. Sin fisuras. No sé, pero esto nos lleva a otra discusión, que es los equilibrios liberales. ¿Se llega a equilibrios liberales solo con piezas liberales? O sea... No,
No, no, pero Hay armas en la mesa que de repente se esconden. lo que no podemos hacer, que a veces Ya que hace la hemos pasado de las izquierda... 12 y no hay niños, ¿qué es lo que construye una democracia en España funcional? ¿40 años de franquismo y de creación de clases medias o la Segunda República? Bueno, pues es un debate. Lo que pasa a mí, por ejemplo, pasa con la izquierda, o parte de la izquierda española, es que felizmente, y lo digo sin ningún paternalismo y con agradecimiento sincero, es que ha asumido el liberalismo. Pluralismo, lo ha asumido, y eso es una gran noticia. También parte de la derecha, por supuesto. Pero a veces, leyendo algunas cosas, dices, cabrones, queréis pluralismo, pero sin gente mala. Ya, ¿Qué dices? Ramón, pero es que quiero añadir un tema. Es que el pluralismo no se celebra cuando lo único que hay en el pluralismo es una versión muy atenuada de lo que no te gusta. El pluralismo, un segundo, el pluralismo, que es un proceso, meramente es un proceso, cuando se demuestra es cuando de repente llega alguien y dices tú, joder. Pero ahí tenemos un ejemplo que es el más doloroso para todos nosotros. Entonces, a ver, yo te diría, la izquierda y la derecha o quien sea, a día de hoy en España hay un problema de pluralismo porque yo llevo 10 añitos teniendo que comerme y aceptar que había que abrir el abanico y representar a todas las preferencias y lo legítimo era aquello que era votado y tal y cual. Y ahora resulta que llegan unos tíos con 57 escaños y se monta la mundial. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, o pluralismo todo y entonces lo aceptamos todo y no mandamos a nadie fuera de la comisión, ni decimos que cierre la puerta, ni hacemos el macarra desde el gobierno. Ya lo sé, que no es tu debate. No, Pedro, lo que quiero decirte es que el pluralismo explicado como te lo explica Michael Ignatieff, hostia, esto es cojonudo. Después la democracia huele a sobaco. La democracia huele a sobaco o a algo peor. Entonces, creo que tenemos que, bueno, tener el ideal por ahí rondando, pero olvidarnos bastante del ideal. ¿Qué cabe dentro de la democracia que sea horrible? Pablo Iglesias diciendo estupideces que creo que son graves. Pues en la medida que aguanten las instituciones tienen que estar a prueba de gente con muy malas ideas. El pluralismo yo lo hago para tener una sociedad en que está Otegi, imagínate, con los derechos garantizados. Me pueden joder hasta lo indecible, pero quiero una sociedad en la que Otegi tenga los derechos garantizados, en que pueda haber políticos con malas ideas dentro del sistema y donde haya una democracia vibrante con hostias. Con hostias sabéis lo que quiero decir. Sí. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero Ramón, por ponerlo muy crudamente, yo he estado 4 años en el Congreso y me he cruzado con la gente de Bildu y los he visto en tribuna muchas veces hablando, y además siempre hablando de derechos humanos. Y luego resulta que cuando salíamos del Congreso, a los que le tiraban latas y les llamaban putas... Sí, seguro. Es decir, que hemos jugado durante años a una cosa muy rara y muy peligrosa, que es excluir a la mitad del país. Y que en el orgullo y que en el 8M se expulsen a unas fuerzas. O sea, bueno, no vamos a entrar en detalles. Yo creo que son las 12:15. Sí. Tú venías aquí a hablar de hablar de música, de drogas, no hemos hablado de Nirvana, no hemos hablado de sí, pero yo quiero preguntarle un dilema, porque además es muy de los 90. El otro día lo comenté con Lenore y con Charlie, con Juan Carlos Buzón, y creo que puede ser muy de los 90. Y a mí una persona con una visión pues más liberal, progresista como la tuya, me gustaría que me contestase, Ramón. Si tú eres un terrorista de ETA en los años 90, con una visión profundamente feminista... La hipótesis es, o sea, estás poniendo pasta ahí en esa pregunta. Si tú eres un terrorista de ETA en los 90 y tienes al mismo tiempo una visión profundamente feminista, tu perspectiva de género a la hora de ejercer el terrorismo es matar el mismo número de mujeres que de hombres o no matar mujeres.
¿Puedo no aceptar la premisa? No, perdona. No acepto la premisa. La segunda es si quien tiene que ejercer los asesinatos tienen que ser paritarios. A ver, Pedro, tú y yo habíamos pactado que me ibas a preguntar si prefería Blur o Oasis. Mi representante me aseguró que ese iba a ser el centro de crear dramita. No me jodas. Blur o No, Oasis. No, ahora tengo que salir por la tangente y decir que los buenos eran, no sé, ¿quién era el tercer grupo en discordia? Elástica. Pulp. Ah, bueno. Sí. Sí, Elástica. A ver, Oasis eran buenos. Hostia, llevo un año no sabiendo qué responder a esa pregunta. Sí, lo pregunto sinceramente. O sea, yo es que son un poco coñazo. Os he solucionado algunos problemas. A ver, Red Hot Chili Peppers eran muy malos. Muy malos. Muy malos. Vale. La literatura española de los 90 era tan mala que al final ni sale en el libro después de leerme 1500 páginas. Bueno, ha salido ahora la segunda parte de Historias del Cronen. Sí, con la primera me bastó. Oye, ¿no deberían hacer un Supervivientes solo de novelistas españoles de los 90, tío? Pero si ya lo han hecho, tío. Beatriz Echevarría acabó en No, pero Noche, todos. Que vayan todos, el de Historias del Cronen. Tienen que escribir una novela mientras están encerrados. Creo que sale mejor que las otras. Otra incógnita que he despejado es, el indie español no estaba tan mal. No me jodas. Bueno, pero... o sea, fuera. O sea, tiro el libro fuera. O sea, no me jodas. El indie español es una chusta. Vale que se explique. Da igual, seguramente tengo un sesgo del tamaño de... Fue lo que impidió que la gente bailara, tío, durante una década entera. Pero es que tenéis una idea muy equivocada de lo que es el pop. Y yo a Víctor Lenore le tengo un gran respeto, pero que el pop no es una verbena de pueblo. El pop es gente de clase media que ha venido aquí a sacarle el máximo provecho a la vida personal. Que eso es el pop. Que el pop no es la música del pueblo. El pop es sexo, dinero, autoestima. Vale, pues entonces, mira, como acabamos muchas veces de esta manera, tienes que recomendar un disco, vale, un libro y una peli de los 90. En estos momentos procedo a googlear si la película que iba a decir es de los 90 o no. Pero dila igual, Matrix. Como sabe, no, pero hostia, Matrix es malísimo. Es escandaloso. Un disco. Mira, me sorprende mucho. ¿Sabéis que me ha gustado mucho de los 90 y que no lo escuché en los 90? Beck. Yo no lo escuché entonces y lo he escuchado ahora y Odelay me parece un gran disco y creo que el mejor grupo de los 90 es REM. Estamos de acuerdo. Creo que eso es lo que se aguanta mejor con diferencia. Libro. Estoy intentando ser brillante, no diciendo una obviedad, sino una cosa... O algo que hayas leído en los 90 y que te haya cambiado un poco la percepción. No hace falta que te circunscribas. Mis lecturas de los 90 hacen que haber llegado a ser quien soy sea un milagro. Sí, no leí más que disparates. En los 90. Mira, sí hay un librito escrito a finales de los 90 de Tony Judt sobre la Unión Europea, que se llama Una gran ilusión, que está muy bien, porque es de alguien del que en general somos fans y que pone a parir la Unión Europea. O sea, una gran ilusión dicho de manera irónica. Dicho en el sentido, ilusión en el sentido de cosa que ves que no existe. De iluso. Y Tony Judt, creo que es 96-97, lo digo de memoria, ya está diciendo no se pueden sustituir los estados-nación con otra cosa que no lo sean, no puedes ampliar hacia el este con gente que no tiene una cultura determinada, democrática, institucional. Ese libro lo publicó en castellano. Eso ha sonado muy poco a dignidad universal, ¿eh? No te quiero...
Pero es que Porque no hay negros en esos países, que si no... yo no hago más que contradecirme, pero o sea, soy un gilipollas. O sea, yo no estoy haciendo más que cavar en magia. mis propios principios. Oye, ¿se podría hacer la expansión de la Unión Europea hacia Marruecos? No. No te voy a preguntar por qué. Película. ¿Película o serie? A pesar de que las series de los 90 son demenciales. No, hombre. Friends es muy buena. Yo sé que a Jorge le gusta más Seinfeld, pero porque Jorge es más sofisticado que yo. Pero no lleva gafas, ¿te has fijado? Las tengo aquí, me las quito para el programa. Claro, lo sexy de las gafas es mordisquearlas, oye, no llevarlas siempre puestas. Me acabo de pensar ahora mismo, o sea, un Jorge San Miguel con gafas y nacido en Barberá del Vallés. O sea, es too much. O sea, sería... No, porque el casticismo es muy fuerte en mí. No. Sí, sí. Pues yo diría Friends, es decir, no es brillante Sí. ni es original. No, hombre, pero es muy buena. Friends es muy buena, Friends es muy buena y encarna, antes hablabas del cierto dominio o de cierto progreso ideológico de cierta izquierda y Friends hace que te estalle en la cara, ¿no? La cantidad de cosas de una serie que es claramente progre, neoyorquina, de clase media, ver las cosas que entonces se consideraban asumiblemente progres, follar mucho, etcétera, y las que aún eran tabú para el progresismo, que era bueno, la gente de otra... No digo tabú, lo he expresado mal, pero entendedme, ¿no? O sea, hay muy que no hay negros. Hay una negra ya como al final de la serie, porque ya es 200003 y ya dicen, tíos... Y hacen chistes que hoy en día suenan bastante... La columna vertebral de la relación entre los tres hombres protagonistas es el miedo a la homosexualidad. Estoy exagerando un poco, ¿eh? Pero los chistes sobre no me toques el culo, que no parezca que... Seinfeld tiene los dos capítulos que fueron más a la vez celebrados y polémicos. Tienen The Contest, que va sobre la masturbación, y tiene el otro que es cuando fingen ser gays. No, perdón, no fingen ser gays. Es que le llama una periodista y se cree que son gays. Entonces se tiran todo el episodio intentando demostrarle a la periodista que no son gays, aunque no tienen nada de malo. Pedro, ¿me dejas cerrar Imbelezza? Claro, por supuesto. Con Friends cierro esto va a quedar muy de escritor. Con Friends cierro un círculo que abrí con la Revolución Divertida. Que para mí Friends, coñas aparte, sí es como la encarnación de la tesis de la Revolución Divertida, que era progresismo moral. Básicamente, follar ha dejado de ser un issue. Pero el capitalismo os lo vais a comer con patatas. Friends encarna muy bien esta despolitización de todo, sobre todo del trabajo. Ves, por ejemplo, como las decisiones laborales en Friends siempre son respetadas como fruto del mercado. Ahora bien, aunque es evidente en Friends que el fin último de la vida es tener un matrimonio con hijos, mientras tanto cepíllate a todo lo que puedas, que eso que te llevas. Y para mí, más allá de que es una serie mucho más frívola que esta interpretación que estoy haciendo, sí tiene algo junto con la presidencia de Clinton, con el Britpop tan cerca del gobierno de Tony Blair. Con el éxtasis. Yo creo que sí son cosas que he intentado rastrear en el libro que fueran eso que no existe, que es el zeitgeist, pero que sí... La pretensión es intentar ver algo, y a mí me parece ver en los 90 esta síntesis de hemos encontrado un sistema que lo podemos cerrar aquí, basado en una mezcla de capitalismo compasivo, globalización, progresismo moral, pero todo ello bien entendido. Tampoco nos volvamos locos. Hay una serie, ahora que lo estaba pensando, que para mí representa mucho los 90, aunque sea sencillamente cronológicamente, porque para mí abrió los 90. Y que, de alguna manera, si le hacemos una interpretación ahora, podría ser el germen de muchas cosas que estamos viendo ahora de los conflictos campo-ciudad y tal, que todo esto era en Alaska. Sí. Hostia. Otra. Sí. En los 90 tienes muchas cosas que no son mainstream para nuestra generación
pero que sí te están hablando de esos conflictos. En Cheers, por ejemplo, pero Cheers ahora te llama la atención porque es una serie donde hay gente de todas las clases sociales. Y es algo que ahora dices, un médico hablando con no me acuerdo si es un policía o Un cartero. un cartero, ¿no? Es decir, ves un diálogo entre clases sociales que ahora probablemente sería raro encontrarlo en una serie, ¿no? Es una década que vale la pena echarle un vistazo. Hay argumentos nostálgicos para hacerlo, pero sí creo que ha habido un fetiche con los 80, sea a favor o en contra, cuando en realidad el mundo que tenemos ahora yo creo que es mucho más hijo de las decisiones de los 90 que las de los 80. Puede ser, y esto ya te dejo un último mensaje para que nos vendas el libro directamente. Venga. Pero sí que quería llevar a vuestro ánimo que puede ser que las figuras carismáticas nacidas en los 80 aún sigan siendo de las cuestiones más icónicas que tenemos. Porque tú, por ejemplo, has hablado de Clinton, pero Clinton no eclipsa del todo el fantasma de Reagan o la idea de Juan Pablo, Reagan y Thatcher, ¿no? Es decir, hay algo icónico y aún a día de hoy, cuando hablas con jóvenes conservadores confusos, que hemos tenido en estos diálogos alguna vez, se referencian a eso. O sea, siguen siendo imágenes o iconos muy, muy, muy potentes. Ramón. Y hablando de iconos, llevamos hora y media que está hablando de los 90 y no hemos hablado de Jordan. Bueno, es que no he querido sacarlo. El Mundial de los 90. Yo no he querido verlo porque yo era muy de los Lakers. ¿Por qué? Porque soy mayor. Bueno, pero yo era de los Celtics, porque soy mayor. Claro, es que la disputa de nuestra generación es Lakers contra Celtics. Los Chicago Bulls eran unos advenedizos sin interés. Qué fuerte. O sea, que no tenéis interés en la figura de Michael Jordan. Y claro que sí. Sí, hombre, sí. Pero la disfruto mucho más ahora, porque en aquella época, fíjate, es una cosa ridícula, pero en aquella época, pues si todo el mundo tenía sus jugadores favoritos, y bueno, mi patilla que jugábamos, y cada uno tenía su favorito. Y siempre había alguno que tenía a Jordan de favorito, pero eso era como el flipado. Tenía que gustar uno que fuera más de culto. Me gustaba la River y luego me gustaba, por ejemplo, me gustaba Clyde Drexler. Y dices, joder, ¿para qué te gusta Clyde Drexler? Si te gusta a mí me gustaba Kevin McHale. McHale, que era buenísimo. Pero es un jugador distinto, pero dices, ¿cómo te puede gustar Clyde Drexler? Que es como Jordan, pero un poquito peor. Bastante peor. Bueno, pero es que fíjate, vamos a redondear esto de una manera falsa pero digna, ¿no? Tampoco nadie te reivindicaría a Helmut Kohl. Tampoco nadie te reivindicaría a Schroeder. O sea, Chirac, pero fíjate, es que tú fíjate lo que hacen los tiempos pacíficos. O sea, lo que pasa en los 90 es que cero dramas, siempre smile. O sea, quiero decir, y ojo, se consiguieron hitos como la reunificación, como las reformas económicas, o sea, una serie, la tercera vía. Claro, es que el hecho es que es como una generación en la que lo icónico a nivel político decae, porque en realidad, bueno, la cosa va bien. O sea, la cosa va razonablemente bien. ¿Yo de qué me acuerdo? Pues del SIDA. ¿Os acordáis? Los lacitos, la lucha contra el SIDA, que yo creo que es también de los 90, ¿no? Sí. Bueno, más de principios, pero sí. Sí. Claro. ¿Cuándo coge el SIDA Magic Johnson? Me parece que es en el año 90 o sea, cuando va a la Olimpiada ya está diagnosticado con SIDA. Yo creo que sí. Yo creo que es en el 91 cuando se hace público. Quiero recordar. No lo sé, no lo recuerdo. Véndenos el libro, Ramón. Porque hay que leerlo. Y sobre todo comprarlo. Mira, si me preguntas, no hay que leer. O sea, hay cosas mucho más importantes que hacer en la vida que leerlo. Pero si en última instancia... Yo creo que hay algo que, coñas aparte, sí es biográfico que intenté hacer, que es entender las cosas que viví con 15 años y que no entendí. Y dije, quiero entender la guerra de Yugoslavia, quiero entender el nacimiento de Internet, quiero entender... De Internet no, me corrijo, porque hay mucho puritano de la World Wide Web. Que se enfadan mucho esta gente si lo confundes. Quiero entender los orígenes del euro, las bases ideológicas del euro. Quiero entender la presidencia de Aznar, la sensación de, en la primera legislatura y media,
la sensación de por qué España tuvo la sensación de que ahora sí, por fin, somos un país moderno, próspero, hemos entrado en Europa. ¿Se cierra la transición? Él decía que había hecho la segunda transición, yo creo que no es tan correcto, lo que pasa es que entramos en el euro y empezó a entrar una cantidad de pasta barata que nos volvimos locos endeudándonos, ¿no? Y entramos, él decía, por primera vez en la historia de España durante mucho tiempo, hemos llegado temprano a la estación y nos hemos metido en el primer vagón, cosa que España no hacía desde hacía mucho tiempo. Se refiere a la entrada en el euro del 98, hasta el punto de que acabados de entrar en la primera división de Europa, ya está pensando de salirse de eso para irse a ganar influencia con Estados Unidos, ¿no? En algo que dice también algo de la mentalidad de España en ese momento, no digo solamente de Aznar. Sino... Pero es que esto que estás diciendo es la hostia, porque es que, ¿os acordáis de Barea? La oficina presupuestaria del profesor Barea, todo aquello de la contención, del gasto, era una cultura nueva sobre España. Bueno, yo me acuerdo el choque de lo atlántico, reducir el antiimperialismo yanqui, vamos a decirlo así a trazo muy grueso, ¿no? Que era más una postura de mucha gente, y irte a dialogar con Estados Unidos. No solo eso, Pedro, ¿no? Piensa todas las empresas privatizadas que ya cotizan cuando no se expanden hacia Europa, sino que se expanden hacia Latinoamérica, siguiendo un poco la cultura económico-política española que es más parecida allí, ¿no? Y lo que están diciendo algunos informes del gobierno de la época o del paragobierno de la época, les pongo en el libro, es no, si no vamos a invertir para hacernos ricos, vamos para democratizarles. Vamos a enseñarles a los latinoamericanos a hacer transiciones como la nuestra, que es la modélica. No lo digo tanto para cachondearme, sino para creer la arrogancia, venga, no digamos arrogancia, el optimismo absoluto de que en esa década estábamos llegando a unas cotas de dominio de la situación y de prosperidad inusitadas, ¿no? Realmente, también en esa legislatura de Aznar se ve esa especie de exceso de confianza en las posibilidades propias, que yo creo que es lo que caracteriza toda la década desde la caída del muro. ¿Y el fin de la mili? ¿Tú has hecho la mili? No. ¿Alguien ha hecho la mili aquí? Yo fui el último. O sea, el último que recibió la carta. No. Oye, pues con esta última reflexión, Ramón, un placerazo. Gracias por la invitación. Yo sé que habéis sido acusados tanto de invitar a socialdemócratas como de invitar a nazis. Ahora os pueden acusar de invitar a un pichafría, que es a un tipo indefinido, aburrido, que no sabe... Bueno, invitar a la gente del centro. Bueno, oye, para lo que os pueda servir... Oye, pues muchas gracias. Dale un beso muy fuerte a Marta, ¿vale? Gracias por la invitación. Un beso a todos. Venga, chicos, un abrazo. Adeu.